tardes, amigos. Suso Souto, bienvenidos al otro lado del espejo. Se está complicando y mucho la situación en Venezuela debido a las protestas masivas que comenzaron el día de ayer y que parece que se van a repetir también hoy con nuevas marchas convocadas pues contra el gobierno. 2 muertos, más de un centenar de heridos y al menos 270 detenidos es el resultado de las protestas de ayer en Venezuela, en una jornada que sacó a la gente a las calles para manifestarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro y en la que tanto el gobierno como la oposición aprovecharon el día 19 de abril, fecha que marca el comienzo del movimiento independentista en Venezuela, para movilizar a sus seguidores. Han fallecido 7 personas desde que las protestas comenzaron el 1 de abril, tras conocerse las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, que le quitaban los poderes a la Asamblea Nacional venezolana. Carlos José Moreno, de 17 años de edad, falleció en Caracas horas después de recibir un impacto de bala en la cabeza. Era un estudiante de Economía de la Universidad Central de Venezuela y, según relataron sus familiares a los medios venezolanos, el joven salía de su casa para ir a jugar al fútbol. Las versiones sobre quién disparó, como siempre, varían. Según Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente por la Defensa del Norte de Caracas, lo hicieron civiles armados, y vecinos alertan que fueron encapuchados que querían dispersar a los manifestantes de la oposición que pasaban pues por la zona. Otra chica, Paola Endreina Ramírez, de 24 años, murió al instante tras recibir un balazo en la cabeza en la ciudad de San Cristóbal, cerca de esa frontera con Colombia, que es la capital del estado fronterizo de Táchira. Venía de una entrevista de trabajo, buscándose la vida con 24 años, cerca de una zona en la que desde temprano pues se desarrolló esta marcha opositora. Un cordón policial dividió a Caracas y marcó la diferencia o las diferencias entre las marchas que se realizaron en cada lado. Una, en el municipio Libertador, convocada por el gobierno, contaba con chavistas de base, empleados públicos, funcionarios de los ministerios, organismos, instituciones y misiones. Abundaban las camisetas, las gorras y las banderas rojas, el rostro de Chávez, consignas antiimperialistas, bailes y militares. En la otra, convocada por la oposición, la gente pedía elecciones, la dimisión del presidente Maduro, comida y medicinas. Fue quizás la marcha más grande que ha convocado la oposición en los últimos años, más incluso que la del pasado 1 de septiembre, que había sido totalmente multitudinaria, cuando se hizo pues la toma de Caracas para exigir que continuara el proceso de referendo revocatorio, hoy frenado por el Consejo Nacional Electoral. Yo sé que hay mucha gente pues que defiende que esa asamblea pues no está actuando de manera legal de alguna forma, pero lo que tenemos que entender es que las elecciones han sido claras y que hay 3 diputados a los que no se le da el acta y son los que están frenando pues todo este referéndum revocatorio, y el gobierno y la gente pues pro Maduro o pro Chávez dicen que son ellos los que están actuando democráticamente y en base a la ley, pero que alguien me explique cómo han cancelado, qué pruebas han presentado para decir que esos 3 asambleístas se consiguieron de manera pues un tanto fraudulenta, como es lo que dicen, cuando yo creo que el fraude pues lógicamente pues viene del otro. En este contexto, en el tema pues del Consejo Nacional Electoral y de todas estas que se piden referéndums revocatorios en las elecciones, e incluso la fiscal general del país, que es muy conocida, Luisa Ortega, que en las últimas semanas dio mayores muestras de independencia del gobierno desde que fue confirmada en su cargo en el año 2013, se dirigió ayer a las fuerzas de seguridad para pedirles que garantizasen el derecho a la libre manifestación, como no puede ser de otra manera. Hago un llamamiento a los actores políticos convocantes de las movilizaciones. Es un derecho constitucional convocar manifestaciones pacíficas y estas no deben poner en riesgo la integridad física de los manifestantes, pues no se está cumpliendo.
Los responsables de los organismos de seguridad del Estado deben garantizar el derecho a manifestarse de manera pacífica, bajo un estricto apego a los derechos humanos. Los mecanismos de negociación deben agotarse antes del uso de la fuerza pública, como es normal y como debería ser de manera sensata. No olvidemos que Venezuela no es Siria, Venezuela es un país muy avanzado, socialmente muy avanzado, y pedimos un poco de cordura porque esto no es normal. Esto que está pasando en Venezuela no beneficia más que a los poderosos de siempre, porque el pueblo se está desangrando entre chavistas, antichavistas e incluso milicianos un tanto extraños. Por la otra parte, la marcha oficialista pudo llegar al punto de encuentro sin problemas, claro está, en la avenida Bolívar, pues donde un jubiloso Maduro habló como siempre e incluso pues también bailó y pintó un poquito la mona, que ya es costumbre en este seno. El ejecutivo del señor Maduro intenta vincular los episodios de la violencia a la oposición. Hoy pretendieron tomar el poder y los hemos derrotado otra vez, dice el presidente, quien compara las protestas con una injerencia exterior. Estoy decidido a defender mi patria y a defender a mi pueblo y no cederé ni un milímetro. Siempre son injerencias exteriores. La gente que protesta por el hambre son injerencias exteriores. No digo la de Capriles o la de Leopoldo López, pero la gente que sale a la calle también es una injerencia exterior. Le mandó a la CIA un comunicado para que saliera. Por favor, un poquito de sensatez. Y la gente que está defendiendo a este tipo de regímenes, porque después me dicen que no es un régimen, pero sí lo es, vale, en contra de las políticas del imperio de Estados Unidos, que miren bien a quién están defendiendo. El mandatario pidió recobrar el diálogo con la oposición y habló de las elecciones. Después de amenazar, pide diálogo. Quiero ir a las elecciones pronto y verle la cara a Julio Borges y a Ramos Ayub, y que busquemos un camino pacífico para que la revolución ponga en su puesto a conspiradores y terroristas. Señor Maduro, la paz muy difícilmente se busca sacando tanques a la calle y haciendo milicias que más bien parecen yihadistas, armando a la población para que te defiendan en caso de que el ejército no lo quiera hacer. La paz no se soluciona de esta manera, o la paz no se consigue de esta manera, y mucho menos con el ejército. El ejército está para poner paz, puede ser, pero desde luego con medidas de fuerza y de guerra. Como ha sucedido en semanas anteriores, el humo gris y blanquecino de las bombas lacrimógenas empañó la protesta de la oposición. Antes, en las manifestaciones del año 2014, las bombas se lanzaban al final de las manifestaciones cuando apenas quedaba un grupo de personas y que en muchas ocasiones lanzaban piedras o bombas caseras a la Guardia Nacional Bolivariana, la GNB, y causaban destrozos. Pero ahora parece que la premisa es no esperar a que sucedan pues estos enfrentamientos, sino ya al principio, es decir, cortar por lo sano y empezar a lanzar bombas hasta dispersar, disuadir y replegar a los manifestantes. Por lo tanto, medidas exageradas. En San Martín, en el oeste de la ciudad, cerca del círculo vetado por la oposición por las fuerzas de seguridad, es algo parecido ya a la plaza de Tiananmen, ya no se puede entrar. La manifestación empezó a las 11 y ya había gas media hora después, nada más empezar las protestas. Eso no es garantizar ni el derecho a la manifestación, ni a la protesta, ni a la circulación, ni absolutamente a nada, señor Maduro. La marcha del chavismo pasó por un lado y la opositora iba por el otro, nos contó Kelly Escarbais, otra chica de 24 años. Todo iba bien hasta que empezaron a lanzar bombas lacrimógenas. No nos dejaron ni avanzar, nos cerraron el paso por completo y ahí hasta la Plaza Venezuela, en el centro de la ciudad, donde se puso el cordón policial. Escarbais logró llegar al otro lado en moto después de ir por caminos verdes y sortear las decenas de gendarmes que se desplegaron en la ciudad. Desde el populoso barrio del Cementerio se movió Marlene Gómez, peluquera de 33 años con 2 hijas de 6 y de 13 años, y esta chica fue a pedir calidad de vida, porque antes una vivía pobremente, pero vivía, y ahora no consigo nada para mis hijas, y la pequeña toma leche y nada que consigo. Está imposible. Vengo aquí por la democracia, por mis hijos y por su futuro. La falta de leche, la falta de pan, la falta de carne, la falta de verduras también es culpa de la injerencia externa, señor Maduro y amigos de Maduro.
Es decir, en Venezuela no se produjo toda la historia suficientes recursos alimenticios para poder dar de comer a la población. Es decir, que le haya que enviar harina para hacer arepas desde España es culpa también o es injerencia externa. Vamos a pensar un poquito. No hay absolutamente nada en Venezuela y esto no es culpa de Estados Unidos. Es culpa de los indignos gobernantes que están llevando al país a la absoluta ruina. No digo que la oposición no tenga intereses extranjeros y que sean o que no sean trigo limpio, pero por favor, ¿quién gobierna Venezuela? ¿Cómo está Venezuela? ¿Qué va? ¿Capriles por ahí quemando los campos de cultivo? Un poquito de sentido que se está muriendo la gente de hambre y vosotros estáis defendiendo al dictador. Bueno, al lado de esta chica pasó un señor y también le gritó: no somos 15 pelagatos, somos muchos y se lo estamos demostrando al mundo y no tenemos miedo. No tenéis miedo, pero se están sofocando o están callando a tiro limpio. 7 muertos. Este era el estado de ánimo de la marcha opositora y no parecía que tuvieran miedo y aparentemente sabían que era el inicio de una larga lucha. Pero tiene que ser una larga lucha pacífica porque la violencia nunca va a llevar a nada. Esto es para que se vea que somos una fuerza independientemente de partidos, estamos unidos, vamos adelante hoy, mañana y cuando haga falta, poco a poco, todos los días, hasta que llegue el mensaje a quien tiene que llegar. Nos decía Moria Marcano, de 54 años. Vamos a tomarle el pulso. Bueno, la siguiente etapa de todo esto parece ser que va a ser hoy mismo, ya que la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, convocó una nueva marcha para la misma hora y con los mismos puntos de salida que la de ayer. Y por ahora el oficialismo no ha convocado a nadie, pero no tardará en hacerlo. Esas mismas marchas que van sin ningún problema hasta donde quieren, cuando son las de la oposición las que se paran. Si el pulso se mide en la calle, pues habrá que esperar a ver quién permanece más tiempo y, desde luego, quién es capaz de seguir movilizando pues cada día a más gente, que es lo que se busca con todo esto. Y también tenemos que ver cuántas bombas lacrimógenas y cuántos recursos pues le quedan a Maduro y a sus secuaces para frenar el paso de la oposición pues al municipio Libertador. Esta es la noticia que os quería comentar el día de hoy. Espero que os haya gustado. Vale, compartid en las redes sociales. Es un tema bastante importante. Hay que pedir sensatez, hay que pedir cordura a la población y al gobierno venezolano y que salgan de este atolladero y que se les garantice pues un futuro digno, que es ahora mismo lo que no poseen ni los jóvenes, ni los mayores, ni absolutamente nadie en Venezuela. Por lo tanto, lo dicho, suscribíos, compartid y nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós amigos, muy bueno. Nacional electoral. Yo sé que hay mucha gente pues que defiende que esa asamblea pues no está actuando de manera legal de alguna forma, pero lo que tenemos que entender es que las elecciones han sido claras y que hay 3 diputados a los que no se le da el acta y son los que están frenando pues todo este referéndum revocatorio, y el gobierno y la gente pues pro Maduro o pro Chávez dicen que son ellos los que están actuando democráticamente y en base a la ley, pero que alguien me explique cómo han cancelado, qué pruebas han presentado para decir que esos 3 asambleístas se consiguieron de manera pues un tanto fraudulenta, como es lo que dicen, cuando yo creo que el fraude pues lógicamente pues viene del otro. En este contexto, en el tema pues del Consejo Nacional Electoral y de todas estas que se piden referéndums revocatorios en las elecciones, e incluso la fiscal general del país, que es muy conocida, Luisa Ortega, que en las últimas semanas dio mayores muestras de independencia del gobierno desde que fue confirmada en su cargo en el año 2013, se dirigió ayer a las fuerzas de seguridad para pedirles que garantizasen el derecho a la libre manifestación, como no puede ser de otra manera. Hago un llamamiento a los actores políticos convocantes de las movilizaciones. Es un derecho constitucional convocar manifestaciones pacíficas y estas no deben poner en riesgo la integridad física de los manifestantes, pues no se está cumpliendo. Los responsables de los organismos de seguridad del Estado deben garantizar el derecho a manifestarse de manera pacífica, bajo un estricto apego a los derechos humanos. Los mecanismos de negociación deben agotarse antes del uso de la fuerza pública, como es normal y como debería ser de manera sensata.
No olvidemos que Venezuela no es Siria, Venezuela es un país muy avanzado, socialmente muy avanzado, y pedimos un poco de cordura porque esto no es normal. Esto que está pasando en Venezuela no beneficia más que a los poderosos de siempre, porque el pueblo se está desangrando entre chavistas, antichavistas e incluso milicianos un tanto extraños. Por la otra parte, la marcha oficialista pudo llegar al punto de encuentro sin problemas, claro está, en la avenida Bolívar, pues donde un jubiloso Maduro habló como siempre e incluso pues también bailó y pintó un poquito la mona, que ya es costumbre en este seno. El ejecutivo del señor Maduro intenta vincular los episodios de la violencia a la oposición. Hoy pretendieron tomar el poder y los hemos derrotado otra vez, dice el presidente, quien compara las protestas con una injerencia exterior. Estoy decidido a defender mi patria y a defender a mi pueblo y no cederé ni un milímetro. Siempre son injerencias exteriores. La gente que protesta por el hambre son injerencias exteriores. No digo la de Capriles o la de Leopoldo López, pero la gente que sale a la calle también es una injerencia exterior. Le mandó la CIA un comunicado para que saliera. Por favor, un poquito de sensatez. Y la gente que está defendiendo a este tipo de regímenes, porque después me dicen que no es un régimen, pero sí lo es, vale, en contra de las políticas del imperio de Estados Unidos, que miren bien a quién están defendiendo. El mandatario pidió recobrar el diálogo con la oposición y habló de las elecciones. Después de amenazar, pide diálogo. Quiero ir a las elecciones pronto y verle la cara a Julio Borges. Muy buenas tardes, amigos. Suso Souto, bienvenidos al otro lado del espejo. Se está complicando y mucho la situación en Venezuela debido a las protestas masivas que comenzaron el día de ayer y que parece que se van a repetir también hoy con nuevas marchas convocadas pues contra el gobierno. 2 muertos, más de un centenar de heridos y al menos 270 detenidos es el resultado de las protestas de ayer en Venezuela, en una jornada que sacó a la gente a las calles para manifestarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro y en la que tanto el gobierno como la oposición aprovecharon el día 19 de abril, fecha que marca el comienzo del movimiento independentista en Venezuela, para movilizar a sus seguidores. Han fallecido 7 personas desde que las protestas comenzaron el 1 de abril, tras conocerse las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, que le quitaban los poderes a la Asamblea Nacional Venezolana. Carlos José Moreno, de 17 años de edad, falleció en Caracas horas después de recibir un impacto de bala en la cabeza. Era un estudiante de Economía de la Universidad Central de Venezuela y, según relataron sus familiares a los medios venezolanos, el joven salía de su casa para ir a jugar al fútbol. Las versiones sobre quién disparó, como siempre, varían. Según Carlos Julio Rojas, coordinador de Ramos Ayub, y que busquemos un camino pacífico para que la revolución ponga en su puesto a conspiradores y terroristas. Señor Maduro, la paz muy difícilmente se busca sacando tanques a la calle y haciendo milicias que más bien parecen yihadistas, armando a la población para que te defiendan en caso de que el ejército no lo quiera hacer. La paz no se soluciona de esta manera, o la paz no se consigue de esta manera, y mucho menos con el ejército. El ejército está para poner paz, puede ser, pero desde luego con medidas de fuerza y de guerra. Como ha sucedido en semanas anteriores, el humo gris y blanquecino de las bombas lacrimógenas empañó la protesta de la oposición. Antes, en las manifestaciones del año 2014, las bombas se lanzaban al final de las manifestaciones, cuando apenas quedaba un grupo de personas, y que en muchas ocasiones lanzaban piedras o bombas caseras a la Guardia Nacional Bolivariana, la GNB, y causaban destrozos. Pero ahora parece que la premisa es no esperar a que sucedan pues estos enfrentamientos, sino ya al principio, es decir, cortar por lo sano y empezar a lanzar bombas hasta dispersar, disuadir y replegar a los manifestantes. Por lo tanto, medidas exageradas. En San Martín, en el oeste de la ciudad, cerca del círculo vetado para la oposición por las fuerzas de seguridad,
es algo parecido a la plaza de Tiananmen, ya no se puede entrar. La manifestación empezó a las 11 y ya había gas media hora después, nada más empezar las protestas. Eso no es garantizar ni el derecho. Del Frente por la Defensa del Norte de Caracas lo hicieron civiles armados y vecinos alertan que fueron encapuchados que querían dispersar a los manifestantes de la oposición que pasaban pues por la zona. Otra chica, Paola Endreina Ramírez, de 24 años, murió al instante tras recibir un balazo en la cabeza en la ciudad de San Cristóbal, cerca de esa frontera con Colombia, que es la capital del estado fronterizo de Táchira. Venía de una entrevista de trabajo, buscándose la vida con 24 años, cerca de una zona en la que desde temprano pues, se desarrolló esta marcha opositora. Un cordón policial dividió a Caracas y marcó la diferencia o las diferencias entre las marchas que se realizaron en cada lado. Una, en el municipio Libertador, convocada por el gobierno, contaba con chavistas de base, empleados públicos, funcionarios de los ministerios, organismos, instituciones y misiones. Abundaban las camisetas, las gorras y las banderas rojas, el rostro de Chávez, consignas antiimperialistas, bailes y militares. En la otra, convocada por la oposición, la gente pedía elecciones, la dimisión del presidente Maduro, comida y medicinas. Fue quizás la marcha más grande que ha convocado la oposición en los últimos años, más incluso que la del pasado 1 de septiembre, que había sido totalmente multitudinaria, cuando se hizo pues la toma de Caracas para exigir que continuara el proceso de referendo revocatorio, hoy frenado por el Consejo en cada lado. Una, en el municipio Libertador, convocada por el gobierno, contaba con chavistas de base, empleados públicos, funcionarios de los ministerios, organismos, instituciones y misiones. Abundaban las camisetas, las gorras y las banderas rojas, el rostro de Chávez, consignas antiimperialistas, bailes y militares. En la otra, convocada por la oposición, la gente pedía elecciones, la dimisión del presidente Maduro, comida y medicinas. Fue quizás la marcha más grande que ha convocado la oposición en los últimos años, más incluso que la del que pasaban pues por la zona. Otra chica, Paola Endreina Ramírez, de 24 años, murió al instante tras recibir un balazo en la cabeza en la ciudad de San Cristóbal, cerca de esa frontera con Colombia, que es la capital del estado fronterizo de Táchira. Venía de una entrevista de trabajo, buscándose la vida con 24 años, cerca de una zona en la que desde temprano pues, se desarrolló esta marcha opositora. Un cordón policial dividió a Caracas y marcó la diferencia o las diferencias entre las marchas que se realizaron, que sacó a la gente a las calles para manifestarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro y en la que tanto el gobierno como la oposición aprovecharon el día 19 de abril, fecha que marca el comienzo del movimiento independentista en Venezuela, para movilizar a sus seguidores. Han fallecido 7 personas desde que las protestas comenzaron el 1 de abril, tras conocerse las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, que le quitaban los poderes a la Asamblea Nacional Venezolana. Muy buenas tardes, amigos. Suso Souto, bienvenidos al otro lado del espejo. Se está complicando y mucho la situación en Venezuela debido a las protestas masivas que comenzaron el día de ayer y que parece que se van a repetir también hoy con nuevas marchas convocadas pues contra el gobierno. 2 muertos, más de un centenar de heridos y al menos 270 detenidos es el resultado de las protestas de ayer en Venezuela. En una jornada, Carlos José Moreno, de 17 años de edad, falleció en Caracas horas después de recibir un impacto de bala en la cabeza. Era un estudiante de economía de la Universidad Central de Venezuela y, según relataron sus familiares a los medios venezolanos, el joven salía de su casa para ir a jugar al fútbol. Las versiones sobre quién disparó, como siempre, varían.
Según Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente por la Defensa del Norte de Caracas, lo hicieron civiles armados, y vecinos alertan que fueron encapuchados que querían dispersar a los manifestantes de la oposición